Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en este lugar esta mañana. Y especialmente porque nos ocupamos del conocimiento de, recordamos hace 8 días, decía el libro de Jeremías, alábese en esto el que se debe alabar y entenderme y conocerme que yo soy Dios. Estamos cada día dedicando un mayor esfuerzo entonces para conocer a nuestro Dios, para podernos alinear con Él. Bien, queremos dar la bienvenida a las personas que vienen por primera vez. Hay personas que vienen por primera vez, están con nosotros esta mañana, entonces por allí veo una persona que viene por primera vez. Hermano, presenta la visita. Sí, a mi hermano Javier ya había venido. Bueno, dame bienvenida. Privilegio tener esta mañana en este lugar. Bienvenida. Bien, ¿quién más viene por primera vez? Bien, le regalas su nombre, por favor. Mi nombre es Gabriela y ellos ¿Me regala su nombre? Marta. Y Víctor, Marta, Víctor y Sandra, bienvenidos. Nos alegra tenerles con nosotros esta mañana. ¿Alguien más viene por primera vez? Bueno, parece que todos los demás ya estaban acá. Entonces es un privilegio podernos congregar delante de su presencia, delante de la presencia de nuestro Dios. Bien, vamos a trabajar esta mañana un tema que creo que es muy importante que trabajemos, y es que vamos a hablar de la necesidad de reconocer que Dios no es como nosotros, ¿cierto? Hemos cantado esa canción tan bonita hace un momento que dice no es como yo, pero a veces tenemos el conocimiento intelectual, sabemos que no es como nosotros, sabemos que hay distancia entre Él y nosotros, sabemos que Él es perfecto, que Él es santo, que Él es puro, que Él es el omnipotente, pero a veces nosotros tratamos de reducir a Dios, de tener una idea de un Dios más pequeño que pueda caber dentro de nuestra mente, o incluso un Dios al que podamos de pronto manipular, o al que podamos impresionar, o al que podamos digamos, acercarnos sin tanto exigencia, digamos. Especialmente hay un texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces nosotros, en lugar de buscar esa santidad en nosotros para podernos acercar al Señor, tratamos de que Dios entonces descienda. Entonces, al tratar de entender a Dios desde nuestra perspectiva humana, no hacemos otra cosa que reducir el concepto que tenemos de Él para ponerlo al alcance de nuestra razón. Entonces a veces nosotros lo que hacemos es tratar de fabricarnos un Dios a la medida. Queremos tener un Dios a la medida de nuestra razón, un Dios que quepa en nuestra mente, un Dios que podamos dimensionar, un Dios que podamos ver, de pronto un Dios que podamos palpar. En lugar de aceptar lo que Él nos enseña acerca de sí mismo, tratamos de fabricarnos un Dios a la medida de cada uno de nosotros. Por eso creo que es muy pertinente este tema, y es el de reconocer que Dios no es como nosotros. Dios en su palabra, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que Él en su voluntad, su determinación de darse a conocer a los hombres, Él usa un recurso especial, y es que Él se presenta con características humanas. Por ejemplo, vemos que dice que las manos de Dios, habla de las manos de Dios, o habla de los ojos de Dios, o habla de los oídos de Dios, ¿cierto? O sea, en muchas oportunidades en la palabra encontramos en la Biblia que nos habla de Dios con características humanas.
No es que Dios esté reducido a esas características humanas, porque algo muy importante que debemos tener en cuenta, y vamos a verlo esta mañana, es que Dios es un ser espiritual que no tiene limitaciones físicas, que no tiene una forma física, que no necesita un cuerpo físico, pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo asimilar esas verdades y entonces tratamos de encasillar a Dios, de reducir a Dios para que esté al alcance de nuestra mente. Entonces esta mañana vamos a estar hablando de esa necesidad. Vamos a hablar entonces de la necesidad de reconocer a Dios, que Dios no es como nosotros. La primera cosa que vamos a ver es que aunque tenga características similares a las nuestras, Él no es como nosotros, que aunque sus características en algún momento contrasten con las nuestras, tampoco es como nosotros, o aunque haya usado la naturaleza humana para revelarse, Él no es como nosotros. Algo debe quedar siempre allí en nuestro corazón y en nuestra mente. Él no es como nosotros, porque a veces nos relacionamos con Él como si fuera alguien igual a nosotros, y entonces es cuando perdemos la reverencia, cuando perdemos el respeto, cuando perdemos el temor y nos presentamos delante de Él de cualquier manera. Entonces vamos a leer allí en el libro de Éxodo 3. Vamos a leer esta historia desde el versículo Éxodo 3, del 1 en adelante. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre,
con Él se me recordará por todos los siglos. Amén. Bien, es importante entonces que estemos pensando, y hay una limitación, o sea, nuestro punto de partida debe ser el reconocer nuestra limitación. Dios está por encima de todo lo que existe. Dios es mucho más grande que todo lo que existe. Dios es mucho más perfecto que todo lo que existe. O sea, no hay nada en la creación que pueda ser comparado con nuestro Dios. Y eso ya nos plantea una dificultad. Sin embargo, lo que podemos observar en la Biblia es que Dios quiso darse a conocer a los seres humanos, y con ese propósito entonces usó las características humanas para darse a conocer. Entonces encontramos en la Biblia que se habla de antropomorfismos, o sea, se usa formas de hombre, antropo que es hombre y morfismo que es forma. Entonces se han tomado algunas formas de los hombres para presentar a Dios. Entonces por eso se habla de las manos de Dios, de los oídos de Dios, de los ojos de Dios, para decir que Dios coge, que Dios agarra las cosas, para decir que Dios oye, para decir que Dios ve, ¿sí? Entonces se toma el elemento humano para presentar la característica de Dios. Entonces por eso dice, por ejemplo, que nosotros, dice el Señor Jesucristo, que nosotros estamos en sus manos y que a su vez estamos en las manos del Padre, y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces cuando escuchamos un versículo como ese, entonces de una vez nosotros decimos, entonces Dios tiene manos, ¿sí? Es como el concepto que nosotros tratamos de manejar. Entonces vamos a enfocarnos entonces en este tema, que aunque tenga características similares a las nuestras, Él es diferente a nosotros y es superior. Entonces debemos partir del hecho de que la naturaleza física en sí misma es una naturaleza limitada, y en contraste vemos la naturaleza espiritual, que no sufre las limitaciones de la naturaleza física. Por ejemplo, usted como ser físico, ¿qué límites tiene? Entonces tiene límites en el tiempo, tiene límites en el espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Su cuerpo no puede estar sino acá, aunque esté pensando en otro lugar, ¿cierto? Pero su cuerpo está en un solo lugar. Igual, usted no puede, digamos, no se puede desplazar a una velocidad mayor que la que su cuerpo le permite. Son diferentes, son limitaciones que son solamente físicas. Y aquí planteamos, entonces ahí se plantea una dificultad cuando tratamos de entender a Dios. Y lo primero es que Él es un ser personal. Entonces cuando hablamos de las características similares a las nuestras, tenemos que decir que Dios es un ser personal. Ahí debemos pensar entonces en qué cosas son las que hacen que usted y yo seamos persona, o cuál es el concepto que tenemos de persona. Desafortunadamente hemos reducido el concepto de persona solamente a cuerpo. Entonces muchas veces cuando se habla de una persona se habla de un cuerpo, pero no se ve todas las características que un ser personal tiene. Entonces vamos a hablar primero de Dios como un ser personal. Él es un ser personal. Ahora, usted y yo como seres personales, ¿qué elementos tenemos? Por ejemplo, usted y yo tenemos un intelecto, mente, ¿cierto? Que nos permite pensar, que nos permite desarrollar ideas, que nos permite comunicarnos, que nos permite relacionarnos con otra persona de una manera inteligente. Entonces, ese intelecto no está circunscrito a la condición física. O sea, no necesita, las ideas no necesitan un contenedor físico. Digamos, en el caso de Dios, Él tiene ideas, tiene intelecto, sin necesidad de que Él tenga un cuerpo físico. Nosotros somos seres físicos, pero cuando vamos a la creación, entonces vemos que en el Génesis dice que en el principio creó Dios
al hombre y que lo creó, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios nos dio características parecidas a las suyas. Es decir, si queremos de alguna manera tener un conocimiento cercano a Dios, aunque no vamos a poder conocer exactamente cómo Él es, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces, al conocer nuestras características, podemos pensar en que Dios tiene esa característica, pero en un grado superlativo, en un grado mayor. Por ejemplo, nosotros somos seres inteligentes. ¿Cómo sabemos que somos inteligentes? Por lo que hacemos, ¿cierto? Por nuestra manera de comunicarnos, por los diseños que hacemos, por la manera de hablar. Hay muchas cosas que nos muestran como seres inteligentes. Pero Dios es mucho más inteligente que nosotros. A ver, vamos a mirar lo que la Biblia nos dice al respecto, con respecto a la inteligencia de Dios. Miremos en Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, ¿quién puede tener el conocimiento que Dios tiene? Nadie. ¿Quién puede tener la sabiduría que Dios tiene? Nadie. ¿Quién puede tener la inteligencia que Dios tiene? O sea, nosotros somos seres inteligentes, pero no somos tan inteligentes como lo es Dios. Y cuando observamos la creación, es a la conclusión que llegamos. O sea, la creación enorme, la creación tan tremendamente grande que no cabe en nuestra imaginación, obedece a un diseño inteligente. O sea, uno cuando revisa la creación, uno tiene que llegar a esa conclusión. Así no quiere aceptar la existencia de Dios, tiene que aceptar que detrás de esa creación perfecta, bien coordinada, existe alguien inteligente que la diseñó y que la formó. Y ese ser inteligente que creó, que diseñó el universo y todo lo que en él existe, es nuestro Dios, una persona intelectual, posee intelecto, que no tiene un cuerpo físico. Dios no tiene un cuerpo físico, pero tiene intelecto. ¿Qué más tiene el Señor? Igual que nosotros tenemos sensibilidad, ¿cierto? Usted y yo tenemos sensibilidad. ¿Cómo se ve la sensibilidad? A través de lo que sentimos, ¿cierto? Las emociones que sentimos a veces, ira, tristeza, angustia, muchas emociones que tenemos, eso forma parte de nuestra sensibilidad. Ahora, Dios también es un ser sensible. ¿Cómo sabemos que Dios es un ser sensible? Bueno, Él en su palabra nos enseña acerca de su sensibilidad. Miremos en Efesios 4, el versículo 30. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No hagáis que el Espíritu Santo se entristezca por lo que hacéis. O sea, nosotros podemos hacer que el Espíritu Santo se entristezca, y el Espíritu Santo es Dios. Pero Dios experimenta tristeza. ¿Por qué experimenta tristeza el Espíritu Santo? Según el contexto del versículo que acabamos de leer. O sea, cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Si nosotros no lo dejamos que gobierne nuestras vidas, porque Él no nos forza para que hagamos su voluntad. Él puso su Santo Espíritu en nosotros para que nosotros aceptemos la dirección de su Espíritu y dejemos que el Espíritu nos controle. Pero eso es algo que debemos hacer de manera voluntaria, es algo que Él no forza. Por eso dice acá que cuando nosotros no cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, entonces lo que hacemos es que se entristezca. Entonces por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Miremos también Números 22, versículo 22.
Dice que, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Este es el marco de la historia de Balaam. Recuerda que Balaam fue llamado por el rey, ¿cierto? El rey de los... el rey quería que maldijera a los israelitas. Había un rey que quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces mandó a llamar al profeta para que fuera allí a maldecirlo. Y el profeta sabía que no debía maldecirlo, sin embargo, él le dice, bueno Dios, pero si quiere yo voy y digo lo que usted me mande. Pero, o sea, él quería una obediencia como a medias, y Dios le permitió ir, ¿cierto? Permitió que el profeta fuera, pero cuando iba por el camino, como no estaba de acuerdo con su voluntad, entonces, ¿cómo se ve la sensibilidad de Dios ahí? Dice que la ira de Dios se encendió. O sea, Dios se disgustó con Balaam porque iba a hacer algo que él no estaba, con lo cual él no estaba de acuerdo. Y entonces envió un ángel para que estorbara el camino de Balaam. Entonces vemos que Dios también se disgusta, ¿cierto? Eso forma parte entonces de la sensibilidad de Dios. Entonces, una persona tiene intelecto, sensibilidad, pero también tiene voluntad. Cuando usted y yo ejercemos la voluntad, hoy ¿cuántas veces ejercieron la voluntad? Es la facultad que tenemos para tomar decisiones. ¿Cuántas veces hoy ustedes han ejercido o han usado la voluntad? Desde levantarse, ¿cierto? Usted tiene que decidir, ¿me levanto de la cama o me quedo durmiendo? Después, ¿desayuno o no desayuno? ¿Me baño o no me baño? ¿Voy a congregarme o no voy a congregarme? Y tomó la decisión, bueno, tomó la mejor decisión de venir a congregarse y vino a congregarse. Entonces, ese es un buen ejercicio, un buen uso de esa característica que es la de poder tomar decisiones. Pero Dios también, como un ser personal, toma decisiones. Quiero que miremos en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Daniel, capítulo 4, el versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué dice ahí? Entonces que Dios, como un ser personal, toma decisiones. Es una persona inteligente, sensible, que toma decisiones, pero que no tiene un cuerpo físico. Porque esa persona inteligente, sensible, que toma decisiones, existía en la eternidad. Era en la eternidad. De hecho, cuando usted mira el libro de Génesis, dice que en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Dios creó los cielos y la tierra, creó todo el universo, todo el sistema que usted puede observar, todo el universo conocido, lo creó Dios. Pero antes de crear Dios el universo, ¿qué existía? Dios ya era, como un ser inteligente, como un ser sensible, como un ser volutivo. No necesitó un cuerpo, ¿cierto?, para poder diseñar. No necesitó un cuerpo físico para poder tener sensibilidad. No necesitó un cuerpo físico para poder ejercer su voluntad. Él tomó decisiones sencillamente sin necesidad de tener un cuerpo físico. Ahora, Dios en un determinado momento de su historia quiso tomar un cuerpo físico, pero no porque necesitara ese cuerpo físico, sino porque nosotros necesitábamos que Él lo hiciera de esa manera. Pero no quiere decir que Él en la eternidad tuviera cuerpo físico, no, porque Él creó, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él creó, ¿qué cosas creó ahí? Creó la materia, creó el espacio y creó también el tiempo. Esas tres dimensiones no existían antes de que Dios tomara la decisión de crear.
Por eso cuando hablamos de Dios con respecto del tiempo, decimos que Dios es el anciano de días, que a Dios no le afecta el tiempo. O sea, Dios no tiene una edad cronológica. No, Él no tiene, a Él no lo afecta el concepto de tiempo, no lo afecta el concepto del espacio, no le afecta la materia, no necesita para nada la materia. Solo que Él quiso crear esos elementos, Él los creó. Pero en la eternidad no necesitaba esas cosas. Pero no solamente en esa área digamos, de la personalidad, no solamente en el intelecto y la sensibilidad y la voluntad, podemos ver que Dios, o que nosotros somos parecidos a Dios, sino también en la conciencia, el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Vamos allí en el Génesis 3, en el versículo 5. Cuando está la mujer hablando con la serpiente le dice lo siguiente. Dice: si lo que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Él es Dios y Él lo sabe absolutamente todo. Pero lo sabe no de manera experimental. En este caso, por ejemplo, Adán y Eva no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero cuando experimentaron lo malo, cuando experimentaron el pecado, ahora saben lo bueno y lo malo por experiencia. Dios tiene un conocimiento del bien y del mal no experimental, porque Él solamente puede hacer lo bueno, porque hacer lo malo es una imperfección y Dios es perfecto. Hacer lo malo es una limitación y Dios es ilimitado. O sea, cuando alguien dice qué cosas no puede hacer Dios no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es que Dios solamente va a hacer cosas perfectas y cosas buenas. O sea, no va a hacer nunca cosas imperfectas o cosas malas. Entonces, el pecado no es algo que Dios vaya a hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero solamente hace lo bueno. Solamente Él hace lo bueno porque a eso lo llevan sus perfecciones. Él posee ese conocimiento, esa conciencia entonces del bien y del mal. En ese sentido, los seres humanos, lo que dijo la serpiente a Eva era verdad. O sea, nosotros íbamos a ser como Dios en el sentido de conocer el bien y el mal. Conocemos el bien y el mal, pero nuestro conocimiento es un conocimiento limitado, en tanto que el conocimiento de Dios es un conocimiento perfecto. Entonces, lógicamente, digamos que podemos ver un grado de conocimiento diferente en Dios al grado de conocimiento que nosotros podemos tener. Nuestro conocimiento es limitado, el conocimiento de Dios es ilimitado. Porque recuerden, nosotros solamente somos la imagen de Dios, no somos iguales a Dios, somos una imagen de Él. Y la imagen no es igual al objeto proyectado. Entonces, nosotros tenemos conciencia, Dios tiene una conciencia. Pero también, entonces, él posee agencia moral, o sea, Él determina lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ver Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, se manifestó ¿qué? La bondad de Dios. Se manifestó la bondad de Dios. Entonces, Él es una persona que hace, digamos, tiene relación con lo bueno y lo malo. Solamente que Él siempre hace lo bueno. Siempre Dios hace solamente lo bueno. Entonces ahí vamos viendo que nosotros solamente somos una imagen de Dios,
Pero es importante que tengamos cuidado de que nosotros muchas veces lo que hacemos es reducir a Dios. O sea, cuando una persona trata de entender a Dios y se niega a aceptar que Dios no tiene un cuerpo físico, es porque lo está reduciendo a algo que puede entrar en su razón. De hecho, hay algunas personas que aceptan solamente como un ser personal al Señor Jesucristo. Es lo único que pueden dimensionar en el tiempo y en el espacio. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo físico y tiene un cuerpo físico. Pero ellos no se dan cuenta que en la eternidad el Hijo de Dios no tenía un cuerpo físico. Él llegó a tener ese cuerpo físico, en la eternidad no lo tenía. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Es un ser personal porque tiene intelecto, sensibilidad, voluntad, conciencia y agencia moral sin necesitar un cuerpo físico. Entonces es difícil separar los conceptos. Esta semana cuando hacía el devocional con mi hija menor, me costó mucho trabajo poderle ayudar, y realmente es difícil ayudar a alguien a entender esto, porque es algo que nos cuesta trabajo porque se sale de nuestros límites. Dios está por fuera de nuestros límites. Entonces cuando tratamos de entender a Dios estamos como muy nos sentimos amarrados, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta, incluso cuando tratamos de hablar del tema se hace difícil, es complicado, porque no es fácil hablar de una persona que tiene estas características. Y por esas características, pues lógicamente esa persona se sale de mi entendimiento, se sale de los límites de mi mente finita. Entonces cuando se sale de ahí ya es difícil poder explicar su naturaleza. Entonces por eso cuando usted trata de explicar quién es Dios, usted puede encontrarse con muchas dificultades, con muchos problemas. Pero aquí nos da una idea, entonces, a través de la manera como Dios quiso que lo conociéramos, usando los mismos elementos de los cuales los seres humanos disponemos: intelecto, sensibilidad, voluntad, conciencia, agencia moral. Pero debemos decir también, cuando hablamos de las características similares a las nuestras, es que Dios tiene una naturaleza espiritual que lo diferencia de nosotros. Cuando se habla de naturaleza espiritual, ¿de qué estamos hablando? Vamos a mirar Juan 4:24. Es difícil de entender lo que no vemos, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces en Juan 4, versículo 24. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted puede definir claramente qué es un espíritu. Para tratar de definir lo que es un espíritu, tenemos que partir de lo que no es un espíritu, o de lo que no tiene un espíritu. O sea, nosotros los seres humanos somos seres que tenemos una doble naturaleza, porque tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Dos naturalezas hay en nosotros, digamos, una física y una espiritual, que al unirse fue lo que hizo que fuéramos seres vivientes. Recordamos en la creación que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después entonces sopló en su nariz aliento de vida. Eso que Dios sopló en la nariz del hombre no es otra cosa que el espíritu humano, esa naturaleza espiritual, que al unirse con la naturaleza física hizo que el hombre fuera un ser viviente. Pero entendemos eso que Dios sopló, que no se vio, porque no se ve lo que Dios sopló, ¿sí? Pero hizo que ese cuerpo pudiera moverse. Entonces la naturaleza espiritual está por encima de la naturaleza física. Y nosotros tenemos una naturaleza espiritual que proviene de Dios, sale de Dios, porque Él es espíritu esencialmente. Entonces, y esa naturaleza espiritual entonces afecta a todo el mundo
el mundo físico. Pero el mismo Señor Jesucristo nos enseña acerca de esa naturaleza física. Vamos a ver en Lucas 24:39. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca del ser espiritual? Que es intangible, no se puede tocar, y que es invisible, tampoco se puede ver. Entonces, Dios es intangible, no lo podemos tocar, y es invisible, tampoco podemos verlo. ¿Hay alguien que haya visto a Dios? Dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, el Hijo de Dios, para poder dar a conocer al Padre, ¿qué hizo? Tomó forma humana. Y en su forma humana dio a conocer al Padre, en las perfecciones del Padre. Entonces el Hijo mostró, por ejemplo, la misericordia del Padre, mostró el amor del Padre, mostró la bondad. Sí, muchos de los atributos de Dios, o todos los atributos de Dios los mostró el Hijo en su naturaleza física, para que usted y yo pudiéramos conocer entonces al Padre. Pero vemos que, aunque tenga características similares a las nuestras, aunque nosotros también tenemos un espíritu, la naturaleza espiritual de Dios, entonces Él existe solo con naturaleza espiritual. Nosotros necesitamos de las dos, de la naturaleza espiritual y la naturaleza física. Él no necesita sino solamente naturaleza espiritual, existente desde la eternidad y hasta la eternidad. Y así en esa naturaleza espiritual Él no puede ser tampoco dividido. Bueno, no lo coloqué acá, pero una de las características del ser espiritual de Dios es que no puede ser dividido. Por eso no podemos coger y ponerle de un lado al Padre, en otro lado al Espíritu y en otro lado al Hijo. Porque Él dice que como Dios Él lo llena todo, que está en todas partes. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo llenan todo y está en todas partes. Entonces, para nuestros conceptos humanos, eso es muy difícil de asimilar, pero es lo que Dios nos enseña, ¿correcto? Bueno, entonces la necesidad de reconocer que Dios no es como nosotros también se evidencia, aunque sus características contrasten con las nuestras. Hay algunas características de Dios que son contrastantes con nuestras características. Y digamos que es un buen ejercicio hacer un contraste entre Dios y nosotros, para digamos, tener un conocimiento cercano a Él. Lo primero que quiero que pensemos es en su unicidad. ¿Entendemos la palabra unicidad? Es decir, que Dios es un ser único. No hay nadie como Él. Es imposible que haya alguien como Él. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Miremos también que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Esta mañana hacíamos un ejercicio con los maestros y pensábamos en la mitología antigua, griega, mitología romana, y veíamos que en esos dioses que ellos crearon para satisfacer sus mentes racionales limitadas, tenían unos dioses imperfectos, dioses que se dejaban guiar en algunos momentos por la ira, dioses que tenían relaciones con seres humanos, que tenían hijos con los seres humanos, unos dioses imperfectos, totalmente diferentes a nuestro Dios, que aunque se relaciona con nosotros, no se mezcla con nosotros, sino que Él permanece Dios allá y nosotros acá. Entonces, como Él, solamente Él, no hay nadie como Él. Nadie puede hacer lo que Él hace. Nadie. No existe nadie.
Si existiera alguien, tendría que haberse mostrado ya, un conflicto eterno. Alguien tendría que haberse manifestado y haberse, bueno, ¿cómo alguien puede estar ahí con Dios si Dios lo llena todo? Si Dios tiene todo el poder. Entonces, no existe nadie que pueda hacer lo que Él hace. Pero algo que es muy importante que debemos nosotros tener en cuenta cuando hablamos de que sus características contrastan con nosotros, porque bueno, Él es único, nosotros tenemos muchas similitudes, entre nosotros somos muy parecidos, ¿cierto? En algunas cosas, como seres humanos, tenemos muchos parecidos. En nuestra manera de orar, nuestra manera de hablar, nuestra apariencia física, hay muchas cosas en las que somos muy parecidos. Incluso hay personas que son casi idénticas a nosotros en algún lugar del mundo. Usted póngase a buscar caras y todo, y va a encontrar personas que son muy parecidas a usted. Hay muchos parecidos. Pero como Dios, solamente Él. No hay nadie como Él. Pero ese Dios único tiene una característica especial y es que Él es autosuficiente. ¿Qué les dice la palabra autosuficiente? Que no necesita de nada ni de nadie, ¿cierto? Y que Él existe por sí mismo. A ver, usted y yo existimos por nuestra propia voluntad. ¿Existimos por qué? Porque a Dios le plació. Él quiso crear a los seres humanos. Él quiso que un día nuestros padres se unieran y de ahí nacimos nosotros. Y aún nuestra vida hoy se sostiene porque Dios nos sostiene, porque Dios nos alimenta, porque Dios nos sustenta, porque Dios nos cuida. O sea, somos totalmente dependientes. Pero Él no necesita de nada ni de nadie. Vamos a mirar entonces en Romanos 11, el versículo 36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas son de Él, todo le pertenece a Él, pero todas las cosas son por Él. Es decir, todo lo que existe porque Él quiso que existiera, porque Él decidió crear, si no, no existiera. Pero dice que todo existe con un propósito, y todo existe para Él, todo existe para Él. Él no necesita de nada ni de nadie. Por eso a mí me parece algo curioso y a veces me da risa escucharlo, porque eso habla un poco del desconocimiento de Dios. Especialmente cuando alguien muere, uno escucha expresiones como se murió porque Dios se lo llevó porque Dios lo necesitaba. ¿Dios necesita a alguien? ¿Dios necesita de alguien? ¿Se murió porque Dios lo necesitaba ya en el cielo y por eso se lo llevó? No, Él no necesita de nada ni de nadie, porque Él es suficiente en sí mismo, está satisfecho. O sea, que usted se porte bien o mal, eso no va a afectar a Dios. Dios es feliz desde la eternidad, está satisfecho en sí mismo, está contento consigo mismo. Desde la eternidad Él está pleno, completo, perfecto. En la eternidad Él estaba así también. No necesitó, Él no creó porque necesitara tener con quien relacionarse, porque alguien puede decir también, no, es que Dios creó a los seres humanos porque necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Él necesitaba a alguien con quien hablar? No. Él está completo, satisfecho en sí mismo, es autosuficiente. Él satisface a sí mismo, se satisface sus propios deseos. O sea, en sí mismo no tiene necesidad de nada, ni de nadie, ni para existir. Él es por sí mismo. Usted y yo necesitamos de Dios para poder existir.
necesitamos de otras personas. Él no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Existe por sí mismo. Sin embargo, vamos a terminar diciendo que Dios usó la naturaleza humana para revelarse. O sea, yo debo reconocer que Dios no es como yo, aunque Él haya determinado usar una naturaleza humana para que usted y yo pudiéramos conocerle. O sea, el hecho de que Dios haya usado una naturaleza humana, lo que hizo con eso fue facilitarnos el que pudiéramos conocerlo como Él es. Con ese propósito fue que el Hijo de Dios tomó forma humana, con el propósito de acercarnos a Él, muriendo por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Porque si Él no viene, toma una naturaleza humana y muere por nuestros pecados, usted y yo no podríamos relacionarnos con Dios y disfrutar de su compañía y disfrutar de su presencia. Pero podemos hacerlo porque Él quiso que su Hijo tomara esa naturaleza humana para redimirnos después del pecado y de la muerte, pero también para que pudiéramos conocerle. Entonces, Él usó una naturaleza humana primero para ilustrar sus características. Miremos el Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Vemos cómo entonces Dios está usando formas humanas para hacernos entender que Dios nos ve. Que Dios ve. O sea, lo que está diciendo el texto no es que Dios tenga unos ojos físicos como los nuestros. Lo que está diciendo el texto es que Dios tiene la facultad de poder ver. Él ve en todo lugar y en todo momento. No hay un lugar donde podamos escondernos de su mirada. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ellos no sabían que Dios los estaba viendo, no eran conscientes de eso. Y a veces nosotros obramos de esa manera, de manera inconsciente. O sea, no debemos hacerlo, debemos recordar siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia que estemos, debemos recordar que Dios nos está viendo, porque Dios ve en todo lugar y en todo momento. No tiene limitaciones para ver. Entonces, por eso habla de sus ojos. Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces está diciendo, está hablando aquí de el poder de Dios para sostener algo y que nadie pueda quitárselo. No está diciendo que Dios tenga unas manos físicas, sino está diciendo que Él tiene el poder para agarrar, para coger algo y tomarlo sin que nadie se lo pueda arrebatar, sin necesidad de que tenga unas manos físicas, solamente que usa esa palabra para que usted y yo podamos entender lo que Él hace, ¿sí? Entonces, ve sin ojos y agarra sin manos, ¿sí? Porque no necesita ni ojos ni necesita manos, no necesita nada físico para poder hacer estas cosas. Solo que usa esos recursos para ilustrarnos su naturaleza y que nosotros podamos entender lo que Él hace. Pero también Él toma una naturaleza humana especialmente para cumplir su propósito a nuestro favor. Miremos en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Ese texto yo creo que haríamos bien en aprendernoslo de memoria y tenerlo siempre ahí pendiente. Dice en Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué observamos acá? Dios, en su naturaleza espiritual perfecta, decidió tomar una naturaleza humana limitada. ¿Sí?
Entonces, lo perfecto es lo completo, lo que es lo espiritual. Pero Él toma una naturaleza humana limitada, ¿para qué? Para beneficio de nosotros. Porque había una deuda que usted y yo teníamos con el Señor y que debía ser pagada, y que debía ser pagada por un hombre, por una persona con una naturaleza humana. Y por eso Él tomó la forma humana para pagar esa deuda, y la pagó muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Él tomó la naturaleza humana para cumplir su propósito a nuestro favor, para beneficiarnos a usted y a mí. Pero debemos concluir que Él es esencialmente diferente a los seres humanos. Vamos a ver Isaías 55, versículo 8 al 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si notamos, Dios es diferente a nosotros. En Él todo es mayor, más conocimiento, más fuerza, más sabiduría, más amor. Todo es en Él mayor. Nosotros solamente somos un reflejo de Él. Por eso no se nos olvide, cuando nos relacionemos con Él, cuando tenemos la oportunidad de hablar con Él, no lo limitemos a la condición humana y no pensemos ni por un momento que estamos relacionándonos con un hombre como nosotros. No es como yo. Él es el alto y sublime. Él es el todopoderoso. Él es el Dios grande, el Dios perfecto, el Dios santo, el omnipotente. Él es especial, el que lo llena todo. Por eso usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando nos acercamos a Él. Y no debemos permitirnos esos abusos de confianza que a veces nos permitimos cuando nos acercamos a Dios. Me choca sobremanera cuando escucho en la televisión a alguien decir, para referirse a Dios, si el de arriba nos lo permite. Porque si bien es cierto, Dios es el Altísimo, el que está sobre todo, no es el de arriba. O sea, eso suena como algo muy despectivo. El de arriba puede ser el vecino que vive en el tercer piso. El de arriba puede ser el que vive en Bogotá y nosotros acá en Fusa. Vive arriba. Cuando nos referimos a Dios tenemos que ser muy reverentes, muy cuidadosos y muy temerosos especialmente. Por eso encontramos en el libro de Salmos y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desechan la sabiduría y la enseñanza. Si usted y yo queremos hacernos un favor grande, es reconocer que Dios no es como nosotros. Reconocer que Dios allá, o sea, es cercano a nosotros, sí, porque se acercó a nosotros, pero hay una tremenda distancia entre Él y nosotros, porque Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es ilimitado, nosotros tenemos límites. Él es todopoderoso, nosotros nos frustra cualquier cosa que no podamos hacer. Él es santo y perfecto, nosotros somos pecadores, fallamos. Él es bueno, nosotros no lo somos, esencialmente. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos esa diferencia entre Dios y nosotros, yo creo que somos motivados, como esta mañana cuando cantábamos, a postrarnos delante del Señor, a arrodillarnos delante de su presencia y decirle: Señor, haz conmigo lo que quieras. Yo creo que de un concepto claro de Dios puede surgir una relación correcta con Dios.
Por eso, cuando Moisés estaba frente a la zarza, que fue el texto con el que iniciamos, Dios le dice: Moisés, cuidado. Dios le advierte: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. Y era la tierra santa no porque la tierra fuera especial, sino porque ahí estaba la presencia de Dios. Dios mismo estaba ahí y Moisés no se había dado cuenta. Así como nos pasa a nosotros. Pensamos a veces que Dios no se está dando cuenta y por eso nos permitimos vivir vidas que no son santas. Mire, algo de lo que tenemos que reflexionar profundamente es en que usted y yo hemos sido llamados a la santidad, y Dios se ofende si usted sigue permitiéndose el pecado que se está permitiendo hasta hoy. Si usted hasta hoy está permitiendo un pecado en su vida, quítelo, confiéselo, apártese de ese pecado, porque está ofendiendo a Dios y Dios lo está viendo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Valore la relación que Dios le está permitiendo tener con Él y viva para Él. Porque si bien es cierto que cuando hemos sido salvados por el Señor ya no perdemos esa salvación, no debemos decir como muchos dicen: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, si usted y yo realmente hemos sido salvados, significa que hemos muerto al pecado. Ya no tenemos que seguir pecando. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Él. Amén. Entonces recuerden que al tratar de entender a Dios desde nuestra perspectiva humana, no hacemos otra cosa que reducir el concepto que tenemos de Él para ponerlo al alcance de nuestra propia razón. No tratemos de tener un Dios que podamos entender. Reconozcamos que el Dios que tenemos, al Dios que tenemos, no lo podemos entender. Y contentémonos, sintámonos contentos de que hay cosas que Él ha querido revelarnos y que Él ha querido mostrarnos como una muestra de su amor y su misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido asomarnos un poquito al conocimiento de tu persona. Gracias, Padre bueno, por enseñarnos que tú eres un Dios personal, alguien con quien podemos relacionarnos, aunque no te podamos ver ni te podamos tocar. Pero gracias, Señor, porque podemos conocerte a través de la observación de nosotros mismos, porque tú quisiste revelar tu carácter cuando nos hiciste a tu imagen y semejanza. Por eso te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, te exaltamos. Y especialmente, Señor, te damos gracias por este conocimiento que nos permites tener de ti, de saber cómo eres tú, Señor. Te pedimos que cada día podamos reaccionar a ese conocimiento que tenemos de ti de manera positiva, para que procuremos ser las personas que tú quieres. Especialmente, Señor, que cada día podamos ser santos, porque es a lo que nos has llamado. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias.